El Señor les bendiga. Les habla el pastor Juan Guerrero. Estos días de cuarentena y de coronavirus, confinados en nuestras casas, he prometido cada día traerles un mensaje de la Sagrada Escritura. Ayer no pude colocar en la web el mensaje porque estaban las redes caídas. Espero hoy poderlo hacer. Bueno, quisiera que hoy meditáramos sobre Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Dice así la Sagrada Escritura: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quisiera hacer una corta oración. Padre, permítenos apropiar y comprender tu mensaje para vivirlo, para practicarlo. Padre, a través de tu Santo Espíritu, danos el comprender lo que es tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo dice en esta carta, a esta altura del capítulo 12, que había recibido de parte de Dios experiencias muy importantes, muy hermosas, desde el momento en que él conoció a nuestro Señor Jesucristo resucitado en el camino a Damasco. Habla aquí en la carta que hace 14 años él ha vivido experiencias sublimes que no le es dado expresar con palabras, que no le es dado un lenguaje inteligible para expresar lo que él ha vivido, cosas grandiosas que tienden a él como a exaltarlo o a tener vanidad por esas experiencias con Dios que le han llenado de sentido, de fe, que lo han afirmado en su propia fe, experiencias extraordinarias, cosas muy hermosas que, como dice en otro lugar, que no han descendido a corazón de hombre. Pero por otro lado, como en una contradicción también, dice el apóstol que al mismo tiempo Dios le dio un aguijón en la carne. Dice él, como un mensajero de Satanás para que me abofetee. No sabemos cuál es el famoso aguijón en la carne. Probablemente era una enfermedad física. Algunos creen que eran los ojos que le daban un aspecto desagradable. Él dice que le fue dado un aguijón en la carne. No sabemos cuál fue el problema, pero que a él le atormentaba. Y dice el apóstol que 3 veces le clamó al Señor que le fuese quitado ese aguijón. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Por lo cual, dice San Pablo, él más bien prefiere gloriarse en sus debilidades, porque cuando él es débil, el Señor se hace fuerte en él. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Allí donde nosotros nos hacemos débiles y clamamos al Señor, Él entonces viene en nuestro auxilio, y allí es donde finalmente venimos a ser fuertes, donde nosotros reconocemos nuestra debilidad y buscamos al Señor ayuda. Allí finalmente es donde en ese poder del Señor venimos a ser más fuertes. Bueno, pero en esta oportunidad quiero compartirles, hablar específicamente sobre esa respuesta que le dio Dios al apóstol San Pablo. Bástate mi gracia. 3 palabras. Dice Karl Barth en un sermón sobre este texto, Bástate mi gracia, predicado en la prisión de Basilea en el año 62. Dice Barth que todos sus libros, tan famosos y tan celebrados, toda su obra, no puede expresar todo lo que contiene, todo el sentido, todo lo que dicen estas 3 palabras. Barth en el año 62 fue portada de la revista Time y fue portada porque fue reconocido como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Y sin embargo, ese mismo año, predicando Barth en el presidio de Basilea,
sobre estas tres palabras, bástate mi gracia. Dice que sus libros no contienen todo el sentido, toda la verdad que contienen estas tres palabras. Bástate mi gracia. Martín Lutero traducía este texto como conténtate con mi gracia. No bástate, sino conténtate. Y en realidad conténtate también tiene mucho sentido. Es decir, nos es posible hallar satisfacción, contentamiento en esa presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor tiene un poder, tiene una facultad de darnos a nuestro interior su gracia, que nos hace ver el mundo diferente. Esa gracia de Dios hace que podamos ver con benignidad, con gratitud, que podamos ver las cosas con esperanza, que podamos ser más tolerantes, que podamos relacionarnos de una manera más armónica. Esa gracia de Dios ayuda para vivir en su buena voluntad, para vivir de manera más agradable. Esa gracia de Dios es todo lo que necesitamos, le dijo Dios al apóstol. Bástate mi gracia. La gracia es algo que viene de Dios. Hasta aquí quizá no sepamos mucho sobre la gracia, solo en este texto que hemos leído, solo que viene de Dios. Es algo que viene de Dios. Uno no puede pensar que esto es una confesión positiva de la mente, como una especie de placebo, decir bástate mi gracia, como algo que yo me puedo repetir a mí mismo como un mantra y así ser edificado. No, es algo que viene de Dios. La gracia viene de Dios y no de nosotros mismos. Uno no puede autoconferirse a sí mismo esa gracia. Recuerdo cuando era niño que había un chiste que se le hacían a los niños más chiquitos de 2 años, que era como una contradicción, a ver si los niños más pequeñitos eran capaces de darse cuenta de la contradicción. Y el chiste o contradicción era decirles acerca de una persona que se estaba ahogando en un lago. Estaba muriendo ahogado y se hundió ya el cuerpo y solamente su mano podía salir fuera del agua. Y entonces se tomó a sí mismo del pelo y se sacó del agua él mismo. Se hacía ese chiste a los niños, a ver si los niños comprendían que eso era imposible. Mis hermanos y hermanas, la gracia viene de Dios. Nosotros mismos no podemos como autobendecirnos con esa gracia, como autoafirmarnos, sino que es algo que viene de Dios. Bástate mi gracia. Uno no podría decirse a sí mismo uno podría decirse a sí mismo que existe algo que se llama gracia y que teniéndola nos basta. No podemos vivir como en una especie de individualismo, de autosuficiencia, pretender que uno puede conferirse esa gracia a sí mismo es un error espantoso. La gracia es algo que viene de Dios nuestro Señor. Ningún ser humano puede darnos la gracia que solo Dios puede dar. Ningún hombre está en condición de conferir esa gracia. Solo Dios en persona puede hablar a nuestro corazón y decirnos, bástate mi gracia, y darnos esa fuerza y esa confianza y esa alegría de corazón para enfrentar las dificultades de la vida. La frase es escrita por el apóstol San Pablo, pero él aclara que fue Dios el que se lo dijo, que la respuesta provino de los labios de Dios hacia él. Es decir, a través de San Pablo, Dios nos habla a todos nosotros y nos dice, bástate mi gracia. En este tiempo de pandemia, de temores, de el coronavirus, Dios también nos dice, en este tiempo de dificultad, Dios también nos dice, bástate. Bástate mi gracia. Cuando le pedimos tantas cosas y no tenemos respuestas, Dios nos dice que su gracia es suficiente, porque en su gracia están contenidas todas las cosas que necesitamos. En realidad necesitamos muchas cosas, pero si la gracia de Dios es suficiente es porque todo lo que necesitamos lo podemos suplir a través de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Recuerdo
que cuando estaba en cierta época de mi vida no había muchos alimentos y siempre comíamos frijoles al desayuno, al almuerzo y a la comida en aquella etapa de mi vida en la adolescencia. Pero recuerdo que disfrutaba mucho comer frijoles. Y creo que la diferencia entre una persona que tiene esa gracia de Dios es que puede sentarse y decir gracias, Señor, porque suples mis necesidades, porque me alimentas y me nutres a través de este plato de frijoles. Pero una persona que no tiene la gracia de Dios posiblemente dice, malditos frijoles, todos los días comiendo pepas, qué cosa tan aburridora. Es decir, la gracia de Dios nos ayuda a ver el mundo diferente. El amor de Dios en nuestros corazones nos permite ver con otros ojos el mundo, con otros ojos a nuestros seres queridos, a nuestro alrededor. Nos hace más apacibles, nos hace más misericordiosos, nos hace más compasivos, nos hace más armoniosos, más capaces de disfrutar la vida. Lo que verdaderamente necesitamos y nos basta y nos es suficiente en la vida, aunque todo lo demás faltase, lo único que no nos puede faltar jamás es la gracia de Dios, esa presencia de Dios en nuestros corazones. Necesitamos tantas cosas tan variadas y tan diferentes. Necesitamos alimento para el cuerpo, alimento para el alma, alimento para el espíritu. Necesitamos vestido, necesitamos salud, necesitamos un techo, necesitamos amar y ser amados, necesitamos una autorrealización en nuestras vidas, necesitamos sabernos incluidos en este mundo, necesitamos tantas cosas que a veces ni logramos discernir con palabras, no logramos expresar con palabras, y estas cosas tan variadas. Nosotros necesitamos muchas cosas. Cuando salimos de paseo, nos gozamos viendo los paisajes. Al principio sentimos alegría de ver cosas nuevas, de tener experiencias, pero al final de un tiempo terminamos también extrañando nuestra casa, extrañando nuestro hogar. En realidad todo lo que queremos, lo queremos en variedad. Queremos trabajar, pero también queremos descansar. Queremos también distraernos. Nos hace falta la familia. Pero si estamos encerrados en la casa 24 horas durante 15 días con nuestra familia, pues ya como que nos puede más bien cansar. De pronto nos hace falta, nos hace falta tener contacto con otras familias, con otras personas, visitar a nuestros padres. Es decir, necesitamos que las cosas sean variadas, que no sean repetidas. Entre tantas cosas que necesitamos, uno podría preguntarse, uno se pregunta, ¿qué será lo que verdaderamente necesito? ¿Qué es lo que es suficiente y me basta? Es sabido que todo lo que necesitamos en un momento y lo tenemos, seguramente lo necesitaremos de nuevo más adelante. Es decir, necesitamos que las cosas buenas se repitan. Por ejemplo, hoy desayunamos, pero ya en la tarde volvemos a tener hambre y necesitamos comer. Mañana también querremos desayunar. No es suficiente con que un día tengamos desayuno. En realidad queremos todos los días tener esos alimentos. Es decir, necesitamos que las cosas buenas se repitan, continúen. Si dormimos hoy y descansamos y estamos contentos, hoy estamos bien. Pero mañana también querríamos al final del día poder descansar. Si hoy tenemos una alegría, nos gustaría volver a tenerla después. Uno no se sacia para siempre, sino que necesita que las cosas buenas se repitan. Las personas que amamos, nos gusta verlas hoy, pero después de un tiempo nos gustaría volver a verlas. Si el año pasado fue un buen año para nosotros, pues eso no es suficiente. Queremos que el 2020 también sea un buen año. Y si el 2020 es un buen año, eso no es suficiente. Queremos que el 2021 también sea un buen año. Es decir, no basta con que las cosas buenas sucedan una vez, sino que necesitamos que sigan sucediendo. Y si esto es así, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos?
con lo cual podemos decir que es suficiente y que verdaderamente nos basta. Si necesitamos las cosas tan variadas y que se repitan y que sean diferentes cada vez, que nos sorprendan, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos si las cosas mismas parecen que no nos sacian? ¿Qué es lo que al final puede bastar para nosotros? Lo que necesitamos y nos falta es algo más complejo, indudablemente. Lo que necesitamos y nos basta es una complejidad de muchas cosas. San Pablo mismo nos dice en la página anterior al texto que estamos leyendo, allí en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, dice San Pablo, que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La palabra todo la resalto, toda gracia, todo. A fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En 4 oportunidades aparece la palabra todo. O sea, lo que necesitamos es una complejidad acrisolada en un solo paquete, en una sola bolsa. Necesitamos demasiadas cosas, toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente para toda buena obra. Lo que propiamente necesitamos sería un todo que contenga infinidad de detalles convenientemente ordenados. Lo que propiamente necesitamos es un paquete único que contenga miles de detalles y que nos alcance para toda la vida. Lo que verdaderamente nos hace falta es una vida plena durante todo el transcurso de nuestra existencia. Esto es lo que propiamente podría bastarnos y sernos suficiente. Algo que sea eterno, pero para que nos acompañe siempre, que nos acompañe todos los años de nuestra existencia. Lo que necesitamos es una gran cantidad de detalles. Solamente así podremos tener contentamiento. Podremos tener alegría no solamente hoy, sino también mañana, toda la semana, toda nuestra existencia. De esto fue precisamente de lo que habló el Señor a San Pablo. Dios se lo dijo de una manera muy clara. Mira, Pablo, te basta mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Y saben ustedes por qué Dios se lo dijo así de claro, así de contundente? ¿Saben ustedes por qué Dios habló con toda claridad? Se los voy a decir. Dios habló así de claro porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no logramos descubrir qué es eso que nos basta. No logramos darnos cuenta. Decimos, necesitamos esto o aquello, y cuando lo tenemos, después de un tiempo, ya no es suficiente, queremos otra cosa. Nosotros por nuestra propia cuenta no logramos descubrir aquello que es suficiente. Por eso Dios nos lo dice de una manera absolutamente clara. Porque nosotros por nuestra propia cuenta no descubrimos qué es eso que nos basta y que es suficiente. Por eso tiene que venir Dios y nos lo dice con toda claridad. Entonces está claro que qué es lo que nos basta. Y estamos claro que lo que nos basta existe. No es que no exista, sí existe. Y es la presencia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que es suficiente y nos basta. Cuando esa presencia y gracia de Dios actúa en nuestras vidas, nos llenamos de fuerza interior, de amor, de bondad. Si en este encierro uno discute con su esposa, con su hijo, y la gracia de Dios nos hace más pacientes, más comprensivos, más amorosos, pues finalmente uno va entrando como en una armonía, en un contentamiento, y lo que para otros puede ser un asunto difícil, para nosotros se convierte en una gran bendición poder estar un mes en familia, juntos, encerrados, compartiendo. Por la gracia de Dios podemos llegar a verlo como una bendición. La Biblia nos lo deja claro.
La Biblia con toda claridad dice que la gracia es algo que solo Dios puede dar. La gracia no nos la puede dar un ser humano, no nos la puede dar un líder espiritual, no nos la podemos autoconferir nosotros, no nos la puede dar un elocuente predicador. Dios es el único que puede impartir gracia en plenitud. La Biblia lo dice con toda claridad. ¿Qué es entonces lo que Dios nos está diciendo al fin de cuentas con todo esto? Bueno, en síntesis Dios dice a través de esta palabra: mi gracia es lo que realmente quiero darte. Eso es lo que Dios quiere darnos, su gracia. Continuamente el Señor nos da esa gracia, aunque no te des cuenta, aunque no la apropies, aunque no la agradezcas. La gracia es algo que no nos pertenece de manera natural, ni merecemos, sino que Dios nos la da a cada instante para que vivamos no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Para que digamos: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La gracia de Dios es su presencia misma. La gracia es Dios mismo como nuestro Salvador. La gracia es Dios mismo que nos hace escuchar su buena voluntad y amor para con nosotros. Esta es su gracia y con esta nos basta. Esto es todo lo que tú propiamente necesitas en esta vida. Es a lo que puedes atenerte y con lo que puedes vivir hasta tu último día en esta tierra. Esta gracia de Dios te basta hoy. Te bastará mañana, te bastará a la hora de tu muerte y te bastará en la eternidad. Podemos decir hoy, podemos decirlo en voz alta, podemos decirlo con confianza: aunque todo me faltare, Señor, tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Quiero hacer una oración por ti. Padre, bendigo la fe de mis hermanos y hermanas que han escuchado esta porción de tu palabra. Ruego, Señor, que puedan espiritualmente crecer, florecer y dar fruto. Y dar fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno, como está escrito. Padre, derrama tu bendición sobre ellos y ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios es bueno. Dios le bendiga. Alábenlo en sus corazones. Dios es bueno. Dios le bendiga.